Hola a todos, comenzamos con nuestra sexta clase sobre el tema 7, que es sobre ecuaciones diferenciales parciales lineales de primer orden. Vamos a continuar ahora resolviendo ecuaciones con coeficientes variables, pero en este caso lo haremos utilizando parametrizaciones. Y vamos a hablar entonces de lo que se llama la parametrización preferida. Cuando tenemos una ecuación diferencial parcial como esta de aquí, de coeficientes variables, los coeficientes son a de xy, b de xy y c de xy, una forma de resolverlos utilizando lo que decía recién, parametrizaciones de las curvas características. Entonces vamos a llamar x de t y más y de tj a la parametrización de la curva característica. Y lo que se llama la parametrización preferida es aquella en la cual x' de t es igual a de t e y' de t es igual a b de t. ¿Qué era lo que debía cumplir una curva característica? Que el vector tangente de la curva característica sea paralelo a este vector que es el que multiplica al gradiente en esta ecuación. Entonces la manera de hacerlo es elegir directamente x' que sea igual a de t e y' que sea igual a b de x de t. Entonces a eso se llama una parametrización preferida, a la parametrización que cumple x' de t igual a de x de t y de t, y prima de t igual a b de x de t y de t. Muy bien, entonces vamos a hacerlo directamente en esta situación un poquito abstracta como un ejemplo. Supongamos entonces que yo resolví y encontré una parametrización preferida. Encontré x' de t, una solución de la ecuación a de x de t y de t, y' de t, la segunda componente de la parametrización de x de t y de t. Enseguida vamos a ver un ejemplo concreto numérico. Pero supongamos que tengo la curva, la característica dada por una curva, y esta es la curva x de t y de t. Entonces, si yo llamo u de t, vamos a usar otro colorcito, si yo llamo u de t a la solución u a lo largo de esa característica, es decir, la u evaluada en los x de t y de t, entonces resulta que cuando yo derive u' de t, que es la derivada con respecto a t de u de t, que no es otra cosa que la derivada con respecto a t de u de x de t y de t, por la regla de la cadena, eso me da la derivada de u con respecto a x en x de t y de t por x', es decir, la derivada de x con respecto a t más la derivada de u con respecto a y en x de t y de t por y' de t. Ahora, u sub x es la u sub x que tenemos en la ecuación, pero x' es a de x de t y de t. Y la y' es, por esta definición de la parametrización preferida, es b de x de t y de t. De manera que toda esta fórmula que tenemos aquí, con estos reemplazos, nos quedó u sub x por a en el punto xy más u sub y por b en el punto xy. Y esto está dado en el punto x de t y de t. Es decir, la parte principal de la ecuación. Por lo tanto, u' de t tiene la parte principal de la ecuación. Entonces, la ecuación para la característica será u' de t más c de x de t y de t por u de t igual a f de x de t y de t. Es decir, una vez que uno tiene la parametrización preferida de una característica, tuvo la x y la y que cumplen estas dos ecuaciones de aquí, llamando u de t a la u en los puntos de la característica,
Resulta que la U satisface una ecuación diferencial ordinaria. Porque yo aquí podría llamar C mayúscula de t a esta nueva función, y a esta nueva función f mayúscula de t, y lo que me queda es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal en la variable U. Hagamos un ejemplo concreto para que veamos para qué sirve esta interpretación. Entonces consideremos la ecuación que tenemos aquí escrita, menos i sobre 4 u sub x más x u sub i igual a 0. En este caso, esto es la a de xy y esto es la b de xy. Lo que tenemos que hacer para hallar la parametrización preferida es resolver el sistema de ecuaciones x' de t igual a de xy, que en este caso es menos i de t sobre 4, e y' de t igual a b de xy, que en este caso es x de t. Este es el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que debo resolver. Y este es uno de los sistemas que aprendimos a resolver en algunos de los capítulos anteriores del apunte o temas anteriores del curso. ¿Y qué hacíamos para resolverlo? Primero era derivar la primera ecuación. Entonces nos queda x segunda de t igual a menos y' de t sobre 4. Luego reemplazábamos la fórmula de y' aquí y nos quedaba la ecuación x segunda de t igual a menos x de t sobre 4. Aquí solamente usado que y' es x de t. Y ahora resolvemos esta ecuación. Resuelvo x segunda más x sobre 4 igual a 0. Esta es una ecuación de segundo orden. Proponemos como x de t de coeficientes constantes, x de t igual a e a la rt, y por lo tanto el r satisface r cuadrado más 0 por r, porque no hay ningún término con x', más un cuarto igual a 0. Es decir, r cuadrado igual a menos un cuarto. Esta es una ecuación que tiene raíces complejas. R igual a más menos un medio por i, donde i es la unidad imaginaria. Por lo tanto, la solución general de esta ecuación es x de t igual a una constante C1 por el coseno de un medio por t, o sea, t sobre 2, más una constante C2 por el seno de un medio por t, que es t sobre 2. Y no hay ninguna exponencial porque la parte real aquí es 0. Muy bien, entonces eso es x de t. ¿Y quién es y? Bueno, vuelvo a esta primera ecuación y veo que y de t es menos 4 por x' de t. Es decir, cuando derivo la x, me queda menos 4 por x', que es menos C1 sobre 2 seno de t sobre 2, más C2 sobre 2 coseno de t sobre 2. Si simplifico un poquito, obtengo que y de t es 2C1 coseno de t sobre 2 menos 2C2 seno de t sobre 2. Entonces, esto es y de t. Aquí tengo x de t, y de t, y estas son las características de este problema. Y entonces, la ecuación lo que me dice es que la derivada sobre las características es 0. Por lo tanto, la función será constante sobre esas características, la solución. Ahora la pregunta es, ¿qué son estas características que quedaron tan raras aquí? Bueno, para verlo recurramos al GeoGebra, que nos va a permitir visualizar. Bien, entonces en el GeoGebra que tengo aquí abierto, lo que voy a hacer es graficar esas curvas. Para hacerlo, la única diferencia que voy a hacer es, en lugar de escribir C1 y C2, voy a usar las letras A y B porque resulta un poquito más cómodo. Entonces la fórmula era, x de t era C1, o sea, A por el coseno de t sobre 2, más C2, o sea, B por el seno de t sobre 2. Esa es la coordenada X de la curva. Y la coordenada Y es 2
por C1, que es A, por el seno de t sobre 2, acabo de descubrir que tengo un error en la pizarra, menos 2C2, que es B, por el coseno de t sobre 2. Entonces, si doy Enter aquí me hace la curva automáticamente y me creó unos deslizadores para A y B. Y aquí vemos que esta curva está un poco trunca, entonces hago doble clic sobre esta definición de la curva y veo que el t está definido entre 0 y 2pi, pero como tengo un t sobre 2 lo voy a definir en 0 y 4pi para ver si da toda la vuelta. Bien, ahí vemos que cuando yo cambio el A y el B, lo que cambia es, de alguna manera, el radio de esta elipse, que tiene siempre una razón de aspecto 1, 2. Entonces, las características son elipses verticales como está aquí, que tiene un radio mayor que es el doble que el radio menor, y por lo tanto las soluciones van a ser constantes sobre estas elipses. Muy bien, volvemos a la pizarra. Bien, antes de continuar, vamos a corregir lo que me equivoqué aquí. Aquí donde escribí coseno era seno y aquí donde puse seno era coseno. Seno y coseno. Muy bien. ¿Para qué sirven? Hasta ahora solamente nos sirvió para ver las características de una forma paramétrica, esto de la parametrización preferida. Pero fijémonos otra forma interesante. En algunas situaciones vendrá una ecuación como la de recién, dada en la forma clásica de una ecuación de coeficientes variables, pero vendrá la solución, la condición lateral determinada sobre una curva parametrizada, como este caso. Siempre eran curvas parametrizadas. Por ejemplo, aquí la curva, ya vimos que las características eran elipses alargadas de esta forma, y en esta condición lateral, lo que estoy diciendo es que en los puntos de la forma S0, para S entre 0 e infinito, esos son los puntos que están en el semieje positivo de las X, ahí está dada por la fórmula 1 más coseno de S. Esa es la fórmula que viene dada. Vamos a limpiar un poco este desastre. Entonces, lo que se suele hacer cuando uno tiene un problema como este es hallar una solución paramétrica o parametrizada. Y la idea es la siguiente. Parametrizar todas las curvas características simultáneamente. O sea que X de ST e Y de ST van a ser todas las características de este problema, de tal manera que para cada S voy a tener una característica diferente que es la que pasa por el punto SC. Entonces, ¿cómo se escribe el problema que uno quiere resolver? Se escribe de la siguiente manera. Yo busco la derivada de X. Pensamos por un ratito que el S es como un parámetro. Derivada con respecto a t de xt igual a esta parte de aquí, o sea, menos I de st sobre 4. Y derivada de I con respecto a t de st es igual a perdón, vamos a corregir, a x de st. Este es el sistema de ecuaciones que deben resolver todas las características. ¿Y cómo voy a hacer que cada característica pase por uno de estos puntos? De la siguiente manera. Voy a pedir que x, cuando el t valga 0, pase por la coordenada x de este punto, o sea, por S. Y la y, cuando el t valga 0, que pase por esta coordenada 0 de ese punto, es decir, 0. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden con las dos condiciones iniciales. Vamos a dejar esas flechitas. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? De la misma manera que lo hicimos en la diapositiva anterior.
resolvemos este sistema de ecuaciones que tengo aquí a la izquierda, olvidándome del S por un momento, y entonces llego a estas fórmulas que voy a copiar que están del otro lado. Copio. Y voy a pegar aquí. Solamente para verlas, después la voy a borrar. Entonces, vamos a escribirlo así. La X de ST es C1 de S, aquí este C1 es el C1 que va a depender de cuál es la característica que estoy mirando, por coseno de T sobre 2, más C2 de S por el seno de T sobre 2. Y la I de ST, copio esta fórmula de aquí, es 2 por C1 de S por el seno de T sobre 2 menos 2 por C2 de S por el coseno de T sobre 2. Entonces aclaro nuevamente. Estas fórmulas que teníamos aquí, vamos a limpiar un poco esto. Estas fórmulas que tenemos acá eran las de una característica. Ahora, si yo quiero tener todas las características y una para cada S, lo que hago es permitir que las constantes C1 y C2 que determinan cuál es la característica que estoy mirando, dependan de S. Y vamos a borrar ahora esto que solo lo usé para copiar aquí. Bien. Entonces, ya encontré las fórmulas de las características, lo que quiero ahora es imponer, me falta imponer esta condición inicial que será una diferente para cada S. Así lo voy a hacer aquí a la derecha. Entonces, X de S, 0 es tomar T igual a 0, me queda C1 de S por coseno de 0, que es 1, más C2 de S por seno de 0, que es C. Y eso tiene que ser igual a S. ¿Sí? Esta S de aquí. O sea que C1 de S es S. Esta parte quedó simple. Ahora cuando vaya ahí de S0, me pide que 2 por C1 de S. Uy, qué feo. 2 por C1 de S por el seno de 0, que es 0, menos 2 C2 de S por el coseno de 0, que es 1, sea igual a 0. Este 0 de aquí. Es decir, que me quedó C2 de S igual a 0. Buenísimo. Entonces quedó simple la fórmula. Tengo que C1 de S es S, C2 de S es 0. Vuelvo aquí, digo C1 de S es S, C2 de S es 0. C1 de S es S, C2 de S es 0. Por lo tanto, la parametrización me quedó X de ST igual a S coseno de T sobre 2, y de ST me quedó igual a 2S seno de T sobre 2. Entonces esta es la parametrización de todas las características de este problema. Vamos a copiarlo. Y pasamos a la... Perdón. Entonces con esa fórmula tengo todo parametrizado. Vamos ahora... A ver si esto era más fácil, era borrar. Borro todo. Y voy a pegar la última fórmula que obtuvimos. Muy bien, y entonces, con esta fórmula que escribimos aquí, con estas parametrizaciones de U de XT, puedo tener la U, definir una U mayúscula de ST que sea la U de X de ST, Y de ST,
Y va a resultar que cuando yo tome la derivada parcial de u con respecto a t, me da, veamos, es la derivada de u con respecto a x por la por la derivada de la x respecto de t, más la derivada de u con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Pero, ¿qué pasaba? La derivada de x con respecto a t era la a, que es menos y sobre 4. Y la derivada de y con respecto a t era la b, era x. Por lo tanto, esta expresión que está aquí es exactamente esta parte principal de la ecuación. Y lo que nos dice la ecuación es que esa parte principal es 0, por lo tanto, derivada de u con respecto a t de st es 0. Y eso nos dice que la u, integro con respecto a t, y me dice que la u de st es una cierta función de la variable s por 1. Es constante de la variable t y es función de la variable s. Muy bien, entonces tengo estas x de t y u de st es una constante de la variable s. Voy a limpiar un poco esta parte de la derecha. Quiero marcar, pongo esta. ¿Y qué más me falta? Bueno, ahora me falta usar, ojo que la u, ¿qué ocurría? La x de S0 es S, este S de aquí. La y de S0 es 0, que es este S de aquí, ¿no? Recordemos que esta u mayúscula de ST es la u minúscula de x de ST y de ST. Por lo tanto, cuando veamos u de S0 será la u minúscula en x de S0 y de S0 igual a la u minúscula de S0, que era el dato que venía dado. O sea que esto siempre va a dar automáticamente por lo que hemos decidido hacer, que era resolver ese sistema de ecuaciones diferenciales para las trayectorias de las características. Y esto tiene que ser igual a 1 más coseno de s. Pero u de S0 es c de s. C de s igual a 1 más coseno de s, o sea que ya nos quedó quién es c de s. Entonces, en lugar de escribir c de s aquí, voy a escribir 1 más coseno de s. Entonces, estas tres fórmulas es lo que se conoce como solución paramétrica de la ecuación, o forma paramétrica de la solución de la ecuación. Entonces vamos a hacer una cosa, porque visualizarlo así es un poco complicado, vamos a visualizarlo utilizando nuevamente el GeoGebra. Entonces, vamos a compartir la pantalla de GeoGebra. Vamos a abrir, a comenzar algo nuevo, o sea, borrar esto. Y entonces aquí, una forma de graficar eso es la siguiente. Poner la palabra clave surface. Y después voy a poner las coordenadas x, que son s por el coseno de t sobre 2. La coordenada y, que es 2s por el seno de t sobre 2. Y la coordenada z, que es la u, que es 1 más coseno de s. Me parece que me faltó un paréntesis aquí. Y aquí mismo. Entonces ahí le puse las coordenadas x y z en términos de s y t. Después le digo el s y el t. El s era el que iba entre 0 e infinito, lo vamos a poner al s entre 0 y
5 por poner algo, o 10. Y el t era un t que daba una vuelta entre 0 y 4pi, habíamos visto, c entre 0 y 4pi. Y aquí no se ve nada porque este es un gráfico en 3 dimensiones, entonces tengo que permitir la ventana de gráfico view 3D Graphics. Y esta de 2 dimensiones la puedo sacar. Y entonces aquí se ve la solución. La puedo alejar un poco, se ve un poquito más. A medida que me alejo se ve más. Y lo interesante es que si lo miro de arriba, estas elipses que ven aquí son las características sobre las que la función es constante. Si miro en la parte verde, que es el eje X, veo la función 1 más coseno de X, o 1 más coseno de S. Muy bien, con esto terminamos esta clase y continuamos en la próxima viendo otro ejemplo más. Yo sé que esto es difícil, por eso vamos a hacer otro ejemplo más, a ver si me sale un poquito más organizado. Nos vemos en la próxima.